Ahora me encuentro en Xiujin, en dirección al monasterio de Hengwanqin, donde vivió el maestro Xinlun. Ahora me encuentro en la entrada de Tenggusan, la montaña donde se encuentra el monasterio donde vivió Xinlun. Aquí vamos subiendo en este transporte las montañas de Tenggusan vía el monasterio de Hengwanqin. Hengwanqin. Me encuentro en el monasterio de Hengwanqin, donde vivió el lama Xinlun. Fue creado en el año 1633 y en el año 1636 se le dio este nombre de Hengwanqin, edificada en las montañas de Tenggusan, que significa montañas del lago superior. Estas montañas realmente son una hermosura, me recuerda muchísimo a Sudamérica, hermosas de verdad. Y estas instalaciones impresionantes de 7.000 metros cuadrados de construcción y un área de 17.000 metros cuadrados de desarrollo, con 7 pisos o 7 niveles desde la montaña hacia abajo, hacia el río, súper espectacular, donde hay 100 habitaciones, tanto grandes como pequeñas, que en su tiempo, en la dinastía Ming, cuando fue desarrollado, llegó a tener 1.000 monjes. Ambiente espacioso, como para entrenar, para meditar, para reposar, para contemplar, súper hermoso. Cuenta la historia que en una ocasión el lama Otato estaba en el bosque saliendo de un estado meditativo y experimenta la persecución de un simio y una grulla blanca, y observó los violentos golpes del simio en forma de ganchos, martillos y los sigilosos desplazamientos de la grulla, evasiones con el cuerpo y las alas. Después de un rato de enfrentamiento, de repente la grulla hace un esquive y le propina un picotazo en el ojo del simio y éste sale huyendo. Con lo sucedido, más las enseñanzas recibidas, tanto en lo marcial como en la doctrina budista, el lama Otato es inspirado a crear un sistema marcial que le llamó rugido de león o en chino cantonés Sichihao.
Después de varias generaciones, el Lama Tolokatán recibe toda la transmisión del sistema para finalmente escoger 10 alumnos. Entre ellos había 5 laicos y 5 monjes, siendo el monje Singlung Cheolou el más dotado de cualidades, más diestro y el más poderoso de todos, por lo cual recibe toda la transmisión del sistema. Aproximadamente en el año 1850, el Lama Singlung se traslada a la ciudad de Xiujin en Cantón, China, y se instala en el templo de Hengwanzi, donde enseña el sistema rugido del león o simplemente el Lama Kung Fu. Y aquí fue donde vino el maestro Singlung Cheolou. Desde el Tíbet llegó aquí al sur de China, en la provincia de Cantón, en Xiujin, aquí donde me encuentro ahora, en el monasterio Hengwanqin. Para mí es un orgullo ser venezolano y después de 45 años en el Paho Pai, venir ahora acá para enseñarle al mundo lo que es nuestro origen del estilo Paho Pai y también del Hapka y del Lama Pai, porque todo comienza aproximadamente en el 1420. El fundador Sijo Lama Otato en el Tíbet pasa la información al Lama Tolokatán. Tolokatán le transmite la información del sistema a Singlung Cheolou, y Singlung, por cierto, que vivió aquí donde yo me encuentro en este momento, le enseña a Wongyel Lam, el primer tigre de Cantón. Wongyel Lam nace un linaje a través de Won Hongwin, Cho Yi Kung, un linaje que se va también hacia Hong Kong y a otras latitudes, y está el linaje de Won Lam Hoi y Chi Chu Yu, naciendo el Paho Pai. Lama Singlung, quien le enseña al maestro Wongyel Lam. Aproximadamente en el año 1860, ya el maestro Wongyel Lam estaría aprendiendo bajo la guía del maestro Singlung Cheolou. Se dice que el padre de Wongyel Lam, el señor Won Ping, conoce al monje tibetano Singlung y introduce a su hijo de temprana edad a entrenar con él durante 11 años. Tanto es así que Wongyel Lam, con su conocimiento y su tenacidad entregado a estas prácticas tibetanas o del Lama Kung Fu, llega a retar a muchos exponentes en las artes marciales aquí en el sur de China y queda de primero de los 10 tigres de Cantón, primer lugar de los Cantón Zapfu, y por eso es una persona tan importante y reconocida en el mundo de las artes marciales aquí en el sur de China. Desde este momento histórico, un linaje de alumnos de Wongyel Lam empiezan a llamarle a su sistema marcial con el nombre de Hapka, o Caballero de la Noche. De Wongyel Lam nace la línea de Lama Pai y Hapka, o Xia Chia Chuan, que su gran exponente es el maestro Tan Chan Kong aquí en Quanchao. El actual maestro Tan Chan Kong hereda a través de su padre y abuelo el sistema Hapka Kyun, creado por Wongyel Lam. En el año 1992, aquí en Quanchao, tuve el privilegio de aprender del Sifu lo elemental e importante del sistema marcial Hapka, o como le dicen en Estados Unidos, Hopgar. También, desde el año 1993 hasta mediados del 95, practiqué en Hong Kong el Hapka bajo la dirección del maestro Chan Tat Fu. Con lo que aprendí de estos dos maestros, pude tener una visión más amplia de lo que sería en su origen el sistema rugido del león. Otros hermanos del mismo linaje de Tan Chan Kong actualmente le enseñan en Cantón, Hong Kong y Ámsterdam, Holanda. Otro linaje también sale de Wongyel Lam a través de Won Hongwin, Yiming, David Chin y Ku Chi Wei en los Estados Unidos. La otra línea de Wongyel Lam, Won Hongwin, Cho Yi Kung, Chan Quan y otros maestros empieza a llamarle como estilo Lama Pai. Llevan el arte marcial de Hapka y el Lama Pai tanto en Hong Kong como por ejemplo el maestro Lo Wei Kion, que por muchos años ha enseñado su versión del Lama Pai en Wan Chai, Hong Kong y Canadá. Otro exponente del Lama Pai fue también el maestro Chan Tai San, que enseñó su sistema a varios alumnos en New York. El último discípulo que tuvo el Lama Singlung fue el maestro Won Lam Hoi y Chi Chu Yu. Ambos son los que crean a partir de allí el linaje de Paho Pai, porque Won Lam Hoi y Chi Chu Yu le transmiten las enseñanzas al maestro Niu Xiu Chong y su hermano Niu Xiu Chang, quienes obtienen el conocimiento de estos dos maestros
y del linaje del fundador Otato Tolokatan Sinlung Wolamhoi Chichuyu. Le transmiten al maestro Mu Xiuchong. Mu Xiuchong en Hong Kong expande el estilo al maestro Kompong Fu, Chang Han Fu, Lok Chi Fu, Awai Nim, Yin Kam, Tang Chamin. y estos a su vez tienen alumnos, la cual proyectan el arte marcial del sistema de la grulla blanca o Paho Pai en Hong Kong, en Macao, en Singapur, en New York, en diferentes latitudes. Eso sucede después de la muerte del maestro Mu Xiuchong en el año 1967, que fallece. Se organizan los diferentes maestros y crean la PAHOK Athletic Federation Limited. Y de allí se organizan en Hong Kong, muchos se quedan en Hong Kong, otros se van y forman su propio club y su propia metodología para la enseñanza del Paho Pai. Yo tuve la gran oportunidad y el buen karma de venir a Hong Kong en el año 1992 y aprender directamente del hijo del gran maestro Mu Xiuchong. Me refiero al maestro Tang Chamin, quien sería mi primer maestro de Paho Pai en Hong Kong hasta mediados del año 1995, momento en que el Sifu ya me había transmitido lo que sabía del sistema y finalmente me otorgó el diploma que certifica la transmisión de su conocimiento. Sigue su desarrollo con el maestro Wolamhoi y Chichuyu a través de Mu Xiuchong, excelente maestro que lleva la información a Hong Kong, y tiene un alumno que se llama Awai Nim, excelente maestro, excelente en la ejecución del esquema interno del sistema de la grulla blanca Paho Pai, como es el Mluay Chang o la aguja en el algodón. Y Awai Nim le transmite la información a mi maestro Chong Kong Hua. Y Chong Kong Hua me toma como alumno discípulo a partir del año 1995. Y desde allí hasta ahora, durante 28 años, he sido su alumno, defendiendo y protegiendo sus enseñanzas, lo que he aprendido de él. Por eso estoy aquí en Hengwanqin, para transmitirle a ustedes, llevarles a ustedes esta historia desde el Tíbet a Cantón, aquí en Xiuhing, en Hengwanqin, monasterio donde vivió el maestro Sinlun. Aparecen los tres sistemas, Paho Pai, Hapka y Lama Pai. Cada uno con su propio método y sistema, pero todos de una misma familia, de un mismo padre. Para mí es un orgullo estar aquí, en este monasterio tan hermoso. Ya después verán los videos de las inmediaciones, tan interesantes y de tanta calidad. A continuación les voy a mostrar las diferentes zonas del monasterio. Lamentablemente la fachada principal está en reparación y espero que le guste, que sea una inspiración para los que practican el Lama Kung Fu, o el Sichi Hao, el sistema del rugido del león, para que se inspiren, entrenen este bello arte y poderoso arte marcial, y también influyen en sus alumnos y sean protectores de este hermoso y poderoso sistema.